Gracias por seguir en este canal de YouTube Nelter de la Cruz. A todos los que nos ven, muchas gracias. Por ahí no se les olvida nuestro like, aquí abajo la campanita. Vámonos con las preguntas y respuestas del presidente. Pues a ver qué pasa. Bueno, nada más agregar que en esta decisión de declarar área natural protegida a la Sierra de San Miguelito va incluido un programa de reforestación para apoyo de campesinos de todos los ejidos, de todas las comunidades, de las más de 100,000 hectáreas. Se les va a apoyar con el programa Sembrando Vida, porque se cumplen ahí dos propósitos, varios, pero dos fundamentales. Va a haber trabajo para la gente y se va a reforestar toda la sierra. Entonces eso también que se tome en consideración. Y ahora sí abrimos. Ustedes tres. Y luego tres. ¿Cuántos hay? Dos. 3 y 2. Empezamos así. Y luego nos vamos para la segunda fila. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, recientemente el doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, le extendió un reconocimiento por los aportes en materia del control del tabaco que lleva en la actualidad su gobierno. Yo quisiera preguntarle qué es lo que falta. Tengo entendido que ahorita la iniciativa está en el Senado de la República. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a las y los senadores para evitar que esta propuesta de ley se regrese a la Cámara de Diputados y después sea como volver a empezar? ¿Cuál sería el mensaje, señor presidente? Esa es mi primera pregunta. ¿Es una iniciativa? Sí, la de la ley del control del tabaco. Está ahorita el tema de lo de la eliminación de la publicidad, pero todavía falta, ¿no?, algo por hacer. Sí. Hoy tratamos eso porque queremos que no quede ningún hueco para hacer interpretaciones. Queremos que sea muy claro que no se permite el que puedan utilizarse instrumentos, artefactos de estos cigarros electrónicos, nada. Que no quede ninguna puerta abierta, y que se evite el que se introduzcan este tipo de cigarros electrónicos. Está demostrado que son malos para la salud y que sobre todo afectan a los jóvenes. Entonces no puede ser que un interés mercantil, comercial, no puede ser que el lucro esté por encima de la salud. Nos ha costado mucho esta ley, es como lo de las medicinas, que tienen un propósito, que es curar. Sin embargo, hay tantos intereses que dificultan el que se pueda tener acceso a los medicamentos. Acá es al revés, pero también los mismos intereses. No queremos
nada que dañe a la salud y no hay influencia que valga. Ya no es ese poderoso caballero don dinero el que domina México, ya es el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación, es cuidar la salud del pueblo, no el interés de mercaderes sin escrúpulos. Entonces, por eso está esa iniciativa que ya quieren aprobar en comisiones. Hoy tratamos el tema, como le hicieron unas modificaciones que nosotros no estamos de acuerdo. Ya hoy vamos a expresar nuestra inconformidad para que se discuta bien, se analice bien y no se apruebe al vapor sin que los legisladores conozcan el fondo y estos detalles, ¿no? Porque son palabras, eufemismos, ¿no?, que colocan para que se puedan agarrar y llevar a cabo interpretaciones para comerciar estos productos. Me gustaría nada más que Hugo les expusiera sobre esta sutileza, entre comillas, de la iniciativa. Y ya para que dejen de estar, ¿sí?, molestando, pues, jeringando, porque hay que andar cuidándolos son como la humedad, se meten por todos lados. Muchas gracias, presidente, con mucho gusto comento sobre esto. Gracias, Liliana Noble de Pulso Saludable. Hoy en el Senado van a ocurrir dos cosas respecto a tabaco. Una es, llega al Senado como Cámara Revisora una iniciativa, una minuta ya aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados la semana pasada, que propone una reforma a la Ley General de Control de Tabaco. Los dos elementos principales de esta reforma son establecer espacios 100% libres de humo, 100% libres de humo de tabaco, y lo segundo, regular de manera estricta la publicidad, propaganda y patrocinio de los productos del tabaco. Esta nos parece muy positiva, esta es muy positiva. Tiene todos los elementos técnicos, está basada en el Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es un tratado internacional vinculante para el Estado mexicano desde que se aprobó, y es un elemento que nos permite actualizarnos en un rezago muy grande que tiene México con el control de tabaco, porque durante el sexenio 2012-2018 prácticamente se abandonó todos los compromisos que este tratado internacional contempla. Insisto en que el Convenio Marco para el Control del Tabaco es un tratado internacional, es de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, pero se abandonó durante el sexenio 2012-2018. Con esta reforma a la ley nos ponemos más o menos al día y ojalá que en el Senado de la República exista el consenso para evitar cualquier distracción. Sabemos que hay una
reserva que ha sido presentada por un senador, y esa reserva surgió un poco mágicamente la semana pasada, cuando sabemos que cabilderos de Philip Morris International estuvieron rondando el Senado, para decirlo con toda y absoluta claridad. Ahora, lo segundo, y es los detalles a los que se refería el presidente, es otro truco, otro detalle. La Ley General de Impuestos, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación tiene que ser actualizada, es un proceso de armonización regulatoria internacional, no tenemos ningún inconveniente con ello, excepto que en la tabla de fracciones arancelarias se enlista la fracción que corresponde a los dispositivos electrónicos de consumo de tabaco, que son de 3 clases: los vapeadores sin nicotina y los cigarrillos electrónicos. Como ustedes conocen, el 19 de febrero de 2020, el presidente López Obrador, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 131 de la Constitución, estableció esa fracción arancelaria y la prohibición de importación de esos productos y sus aditamentos, sus cartuchos. En julio, el 16 de julio, se publicó un decreto en donde también hubo algunos ajustes inconvenientes que el presidente consideró debían ser reparados, y el 22 de octubre se estableció un nuevo decreto que ratifica la prohibición de la importación de vapeadores y cigarrillos electrónicos y sus cartuchos. Ese decreto está vigente, 22 de octubre, es un decreto del presidente. Pero ahora en esta ley, en esta iniciativa de reforma a la ley de impuestos de importación y exportación, aparece la palabra excepto para excluir a los cigarrillos electrónicos, en donde Philip Morris International es el preponderante, para que no sean prohibidos, y solo se prohíben vapeadores. Hay 2 inconvenientes obvios: uno, para la salud. Los 3 tipos de productos son muy dañinos a la salud, más allá de ser productos del tabaco. Por su naturaleza específica, son adicionalmente muy dañinos a la salud y deben ser prohibidos por razones de salud. El segundo inconveniente es de tipo comercial. Al prohibir los vapeadores y no prohibir los cigarrillos electrónicos, se establece obviamente una situación de discriminación que sería repudiada en tribunales por asuntos comerciales. Y consideramos que es un truco, porque precisamente eso es lo que se pretende: inducir un litigio estratégico por parte de la industria tabacalera para que se quite la prohibición en su conjunto. Entonces, en resumen, una iniciativa muy positiva de reforma a la Ley General de Control de Tabaco para establecer espacios libres de humo y control de la publicidad, y un truco en donde se intenta, a través de la Ley de Impuestos Generales a la Exportación y la Importación, quitar la prohibición ya vigente desde el 22 de octubre de los 3 tipos de producto novedoso del tabaco. Muchas gracias. ¿Quién es el senador que está en contra? Es el senador Fósil, así se apellida, no crean que… Él es el que ha presentado la reserva y hoy será discutido. Es el primer punto de la agenda del Senado hoy día. Gracias. Gracias, señor presidente. Y en un segundo tema, ustedes han utilizado para la detección oportuna de los casos de posible suicidio en el país la aplicación que se denomina My Mind, bueno, Mi Mente en español, a través de la inteligencia artificial. Y me parece muy novedoso porque tengo entendido, no me dejará mentir el doctor Alcocer, que México es el primer país que utiliza esta tecnología, en donde el usuario baja la aplicación y puede, a través de un cuestionario muy sencillo, determinar el riesgo a través de un semáforo, en riesgo del suicidio. Ya lo han hecho en Milpa Alta, en Mérida. Quisiera saber si tienen una fecha establecida para cuándo tendrían esta radiografía de todo el país y cómo se encuentra en la actualidad, y cuándo terminarían también de homologar los servicios de salud con este código 100 que están implementando ya con mucho éxito en Durango, Chiapas y Guerrero, también en el mismo tema del suicidio, en donde todos los sistemas de salud estarían dispuestos ante la eventualidad de una urgencia por suicidio. Esa sería otra de mis preguntas. Gracias. Sí. Gracias, con permiso. Sí, efectivamente es un tema, pero muy más amplio.
no es solo ubicado en el progreso tecnológico, que es bienvenido, desde luego, y esto no es un eje central todavía para la atención de la salud mental en nuestro país. Lo que es estar en las comunidades, estar en el momento en que los elementos que nos llevan a pensar o a tener indicadores del suicidio sean atendidos de forma urgente. Y para eso necesitamos un despliegue que es el más importante, y quiero señalar que todo el integrativo de lo que es la salud mental en nuestro país, que está ligado desde el inicio por una decisión muy clara de justicia social hacia la población en pérdida de su paz, de la paz de los jóvenes principalmente, ha tenido ese escalamiento. Esto todavía tenemos pendientes, estamos llevando en este momento un reforzamiento al estado de Guerrero por razones muy obvias, y desde luego se sitúan en varias de las partes del sureste, además en Yucatán, en el norte, y desde luego hacia el occidente también tenemos ya elementos que están trabajando en la salud mental y definiendo claramente la importancia de lo que es el suicidio. Y más que el suicidio, las raíces, los orígenes, el por qué esto, se atribuye en parte, y es natural a nivel mundial, el efecto de la pandemia, sus efectos en los cuales se ha trabajado notoriamente, y parece que no está unido a eso, precisamente el regreso a clases, porque los jóvenes son los principales, los blancos de ese daño, y que desde luego tristemente puede cooptar la vida de lo que va a ser el futuro de nuestro país. Entonces, regresando a la tecnología, hay algunos de estos elementos que ayudan, que son necesarios a evaluar. Se han evaluado con seriedad y desde luego no es una política nacional para poder decir vamos a implementarlas todavía, porque requiere esto para poder señalar cómo se integra pues a otros elementos, como por ejemplo, y termino con ello, pero es un ejemplo de mucha presencia también y de mucho futuro, la telemedicina, que nos ubica en este conocimiento a distancia, también la acción directa operativa para evitar, para prevenir, que es el centro de lo que tiene nuestra política de salud en todo el momento. Gracias. Y si me lo permite, doctor Alcocer, no sé si el doctor Hugo López-Gatell, ayer le preguntaban acerca de los centros de integración juvenil, y también quisiera saber el tema de los CAPAS, estos centros de salud mental que están ya bien identificados, ya están trabajando, pero pareciera que para poder alcanzar a la población más vulnerable el recurso es el que está escaso. ¿Qué nos diría al respecto? Gracias. Sí, no es el recurso, con esto quiero empezar. En salud no hay presupuestos. Hay inversiones y está prioritario, y ustedes saben cómo en este próximo año, el recurso, entre comillas, el dinero, está en un aumento que realmente vale la pena mencionar, que es precisamente para estos trabajos, junto con todos los programas sociales, de beneficio para toda la población, se vuelve un entretejido que va a reconstruir todos estos elementos. Y en cuanto a los centros de integración juvenil, quisiera yo que Hugo participara porque traía este tema, pero no por tiempo, y en otro momento lo podemos destacar, pero sí es importante considerar que es una pieza que se está evaluando por diferentes razones y estamos en eso. Si Hugo quiere comentar al respecto, por favor. Gracias. Con permiso. Gracias, maestro. Con su permiso, presidente. Efectivamente, ayer, atentos a la conferencia, oímos la pregunta y siguiendo la instrucción del presidente, queremos comentar al respecto. Los centros de integración juvenil son una asociación civil que fue establecida hace 52 años, en 1969. Durante un tiempo en donde el Estado mexicano, el gobierno mexicano, no tenía realmente un aparato institucional para enfrentar el problema en ese momento creciente o emergente de adicciones. A lo largo de varios años, los centros de integración juvenil han hecho un trabajo importante de atención clínica, de investigación, de vinculación social,
que ha contribuido a las capacidades del Estado mexicano. Sin embargo, a lo largo de posiblemente los últimos 12 o 15 años, el problema ha sido tan amplio y tan rápidamente creciente que se ha requerido de otros mecanismos más comprensivos para la atención de las adicciones. El establecimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones, todavía existente, ha sido un pilar fundamental. Cuando aparecieron los CAPAS son los centros ambulatorios de atención de adicciones, de prevención de adicciones. Hay más de 350 en el país, se complementan con 45 centros de integrales de salud mental y este es el aparato institucional que existe, además de las instituciones de seguridad social que tienen algunos recursos al respecto. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Estamos haciendo una revisión muy profunda de ese aparato institucional y del papel que pudieran jugar las asociaciones civiles. La Ley Orgánica de la Administración Pública contempla desde 1982 la sectorización de los centros de integración juvenil y reciben presupuesto federal directamente. El presupuesto de egresos de la Federación establece el financiamiento, que es más de 800 millones de pesos para los centros de integración juvenil. En cambio, tenemos un presupuesto menor para la Comisión Nacional contra las Adicciones y consideramos que existen algunos desbalances importantes respecto a la distribución no solo del presupuesto, sino de la capacidad operativa. Desde que empezó el sexenio, con el acuerdo del presidente y la instrucción del maestro Alcocer, estamos configurando la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que de manera integral incluye los servicios de atención psiquiátrica, el Consejo Nacional de Salud Mental y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Nuestro propósito es tener mayor eficiencia, es decir, mayor capacidad operativa con menor gasto de dinero para que sea una inversión productiva en la salud de la población. Termino señalando que la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones o Prevención de las Adicciones, Juntos por la Paz, que presentamos aquí el 5 de julio de 2019, es muestra del éxito que tenemos cuando integramos a todas las instituciones, en este caso no solo del sector salud, sino de toda la administración pública, en un propósito común. La estrategia, la EMPA, ha tenido un desarrollo muy acelerado, con una amplia cobertura, cuando nos hemos enfocado a la prevención. Entonces, en su momento estaremos comentando detalles sobre las nuevas disposiciones que tengamos respecto a centros de integración juvenil para optimizar también la participación de otro tipo de instituciones. Gracias. Y finalmente, señor presidente, si me lo permite, aprovechando que está aquí la secretaria de Medio Ambiente, preguntarle en la pasada conferencia de Glasgow a cuáles fueron los acuerdos a los que llegó México en materia de cambio climático, en materia medioambiental, y cómo visualiza usted los próximos 3 años que estará seguramente usted al frente de esta Secretaría. México, ¿cómo va a terminar en materia de medio ambiente y de cambio climático, hoy tan importante, si seguiremos participando en los acuerdos de París? Gracias. Se firmaron acuerdos, el más importante fue la cuestión de la forestación a nivel mundial, también por parte de México, de las banderas que tuvo México fue derechos humanos, que se incluyeran pueblos indígenas y que también se planteara en un sentido más justo la remuneración, en este caso económica. En el planteamiento de países ricos que contaminan más, también puedan dar más y brindar más apoyo a los países subdesarrollados, como de los planteamientos fuertes. Y compartir que en materia ambiental se han hecho muchas cosas, las ha comentado el presidente y sí me gustaría rápidamente recordarlas. La primera, se determina que nuestro país ya no se hace extracción a través del fracking, que no se ha dado ninguna concesión minera a minería a cielo abierto o a tajo abierto desde que entró el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que el día 31 de diciembre del 2020 se hace un decreto muy importante donde no se permite y de manera gradual hasta el 2024 quedará la importación del glifosato. El glifosato es una sustancia que se ocupa principalmente en los herbicidas
y va en el paquete tecnológico, sobre todo en agricultura con OGMs, ejemplo, algodón transgénico, soya transgénica. Y en este sentido también, en este decreto también se marca que no se va a permitir la importación de maíz transgénico. Muy importante para las mexicanas y los mexicanos porque nos consideramos las mujeres y hombres del maíz, es nuestro principal alimento y fortalece en este decreto en lo que es maíz, el maíz como una planta bendita, pero también como una responsabilidad de las mexicanas y de los mexicanos. Recalcar que tenemos el programa más importante de reforestación a nivel mundial. Es 1 millón de hectáreas la reforestación, un poco más de 1 millón de hectáreas, la hacen directamente campesinas y campesinos, casi 430,000 en 20 entidades, más de 385 municipios, están trabajando 52 grupos originarios y se hace una reforestación, pero una reforestación a través de sistemas agroforestales. Este es el programa que el presidente ideó desde su buen pensamiento, desde su buen corazón y que ha planteado que pueda coadyuvar a países centroamericanos, porque recuerden que más que un programa de reforestación es un programa que regenera el tejido social y permite generar identidad en los espacios de vida. Estos también, ese es uno de los programas que se compartió. En cuestión energética también recordar que se está planteando que se puedan hacer innovación tecnológica en 17 presas hidroeléctricas y son presas que no se habían tocado más de 50 años y en esa innovación tecnológica también es energía limpia y lo de los paneles solares que se va a hacer el patio más grande de América Latina en Sonora. Entonces se está trabajando, hay una línea clara, nos dejó más clara la línea el 1 de diciembre el presidente al comentar que también se está buscando que todo lo que tenga que ver con el agua pongamos un orden, porque también necesitamos revisar en el tema agua desde cómo consumimos y quiénes pueden tener acceso a consumo de agua y con los diferentes sectores también productivos, pero también después esa agua cómo sale y también quiénes se deben de encargar de limpiar esa agua. Y también comentaba lo de no se permite desechos tóxicos, ¿no? Entonces, la línea que tendríamos en estos 3 años de trabajo y recordar que todo lo que tiene que ver con áreas naturales protegidas, nuestro país es el 5º país más megadiverso del planeta Tierra. Y eso nos hace tener un compromiso como mexicanas y mexicanos para cuidar la flora y fauna endémica del país. Y el día de hoy compartimos un área natural protegida. Cuando entramos como gobiernos había 182 áreas naturales protegidas, hoy ya llegamos a 183 áreas naturales protegidas, que en territorio en conservación significa que tenemos 90 millones de hectáreas en protección. 21 millones de hectáreas están protegidas de manera terrestre y 69 millones están protegidas en los litorales mexicanos, en mares. Se vuelve muy importante porque también el planteamiento del presidente es que para 2022 tengamos otra área natural protegida. El caso del lago de Texcoco serían ya 184 áreas naturales protegidas. El planteamiento es que podamos tener ese decreto y ese trabajo realizado para el 24 de febrero y con esto este es un mensaje muy claro de parte del presidente. El medio ambiente importa y se coloca en el centro. El hacer el área natural protegida de San Miguelito es irnos contra la urbanización y es el cuidado ambiental directamente en territorio. Gracias. Pues ahí está las respuestas a las preguntas. Estuvo buena esta pregunta. Pues le corrige la plana el presidente y el sector salud a los senadores, al corrupto que fue tentado por la corrupción de Philip Morris, la cigarrera.